Fuego azul, fuego blanco, fuego verde, fuego ardiente. Fuego de Yaya que por siempre está presente. Fuego azul, fuego blanco, fuego verde, fuego ardiente. Disparo fuego para la gente consciente. Y quiero darles la bienvenida a este especial de Zona C, donde distintas instituciones vamos a hablar sobre el cuidado, la protección, los usos del agua en la ciudad. Uno de los fragmentos que vamos a tener en este especial tiene que ver con los Caminos del Agua, un recorrido que ha sido gestado y creado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en el que invitamos a la ciudadanía a visitar la Sala Territorios de Agua del Museo de Bogotá y a visitar distintos puntos muy importantes para entender cuáles han sido los usos del recurso del agua en la ciudad, en la Candelaria y en el centro histórico. Bienvenidos. Estamos con el recorrido Los Caminos del Agua, iniciando en el Museo de Bogotá, la sede de la Casa de los 7 Balcones. Iniciamos hablando un poco de la relación que la gente tiene con el tema del agua, sobre todo los cuerpos de agua en los diferentes barrios de Bogotá. Y también empezamos a hablar un poco acerca de la alimentación, por ejemplo, que tenían los indígenas muiscas. ¿Qué recetas o preparaciones conocen para preparar pescado? Por ejemplo, decías un tema del capitán. Yo recuerdo algo que leí que decían que el capitán antes era el pescado donde se hacía el sancocho de capitán, que era un plato muy importante como para la época. Entonces, tal cual la proteína animal era el capitán. Y también un poco como la tecnología, digámoslo así, que tenían los indígenas respecto a su relación con el agua, que está muy relacionado con algo que se denominan los camellones de agua. Eso por un lado. Y lo otro, estamos en este momento mirando un poco la estructura de esta casa, sobre todo los materiales, para empezar a hacer referencia a los cerros orientales, en donde están y se encuentran una cantidad de cuerpos de agua, como los ríos, las quebradas, que van a ir surtiendo muchos espacios de Bogotá, como algunos parques, algunos humedales, que es uno de los temas o una de las líneas de trabajo para el recorrido Los Caminos del Agua. Bueno, ya en este momento nos encontramos en la parte trasera de la casa colonial, en donde podemos ver una estructura que servía para la recolección de agua. En este espacio pues hablamos un poco como parte de la vida cotidiana en este tipo de casas en relación al tema del agua y sobre todo, y muy importante, la importancia del oficio de las aguadoras para la recolección del agua y para el abastecimiento de este tipo de casas de agua potable. Y aparte de eso también hablamos un poco de las mercedes de agua, que eran como estas tuberías hechas en barro que pasaban por debajo de estas casas, pues también para el aprovechamiento del agua de algunas quebradas y eso, pero digamos que las personas dueñas de este tipo de casas pagaban por ese servicio. Y ya en este momento lo que hemos hecho es con una serie de elementos como de la indumentaria de las aguadoras, hemos hecho un performance con las personas que participan en el recorrido para que personifiquen la aguadora y es como un ejercicio de tratar de ver cómo era esa experiencia de acarreo del agua de parte de las aguadoras. En este momento vamos a salir del Museo de Bogotá para dirigirnos a otro punto. El objetivo de este recorrido es evidenciar la importancia del agua como un elemento natural y determinante para la configuración de la estructura de Bogotá. Por eso se hace un recorrido desde el Museo de Bogotá para empezar a hablar de la historia colonial y cómo la ciudad se encuentra siempre con el agua y esto cómo se ha visto en la actualidad. También la idea es ver qué obstáculos ha habido frente a la gestión del agua y eso cómo nos afecta hoy en la actualidad. Lo más importante es concientizar al ciudadano. El agua no va a estar mejor, las calles no van a estar más limpias porque las limpiemos más el gobierno, sino porque los ciudadanos la ensuciemos menos. El agua no va a estar en mejores condiciones porque la cuiden o pongamos policía o ejército, sino porque el ciudadano se concientice de la importancia de cuidar los nacimientos de agua.
Entonces ahí, hacer que los municipios cumplan con la ley 99, que es reservar los recursos para comprar los nacimientos de agua, hacer que las corporaciones ambientales la reforesten y evitar como ciudadanos que haya una deforestación que acabe con nuestras cuencas, que finalmente es lo que produce que todo el ecosistema se irradie, que haya agricultura, que haya suelo, que haya mar, que haya playas, que haya oxígeno, que haya proteína como la proteína de los peces, como la misma proteína del ganado, de la carne, que es fundamental, las gallinas con los huevos, porque finalmente todos somos un ecosistema y entonces hay que trabajar primero en el tema de la cultura y la educación ambiental muy sólido en nuestros proyectos. Segundo, en organizar las comunidades con mesas ambientales, que es uno de los proyectos de ley. Y tercero, buscar que en las áreas de protección, en los planes de ordenamiento territorial, se consideren las reservas y se protejan los reservorios de agua. En este momento nos encontramos sobre la calle 10 con carrera segunda, en donde podemos ver algunas placas conmemorativas en relación al tema del agua, como la calle de la toma del agua y la calle de la cajita del agua, que hacen referencia a unas estructuras que estaban muy cerca de aquí para el abastecimiento del agua, sobre todo de los sectores populares. En este momento hicimos como un contexto del tema, hablando un poco cómo era el abastecimiento no solamente de los estamentos altos de la época, sino también de los sectores populares que gracias a la aguadora pues se abastecían de agua, y de esos puntos en la ciudad que fueron digamos que inaugurados para el aprovechamiento del mismo. Esas cajitas de agua, esas tomas de agua se alimentaban de muchas de las quebradas que bajaban de los cerros orientales aquí en la ciudad de Bogotá. La importancia de este recorrido es poder sensibilizar a los y las bogotanas del agua como un recurso fundamental para la ciudad, pero también cómo nos relacionamos diariamente con este recurso, cómo se encuentra escondido en la ciudad y también cómo pasa de un lado a otro. Bueno, en el marco de la coyuntura que estamos viviendo de la crisis climática, hay un ejercicio de sensibilización y de pedagogía muy importante que hay que adelantar, y es en el uso responsable del recurso hídrico. Pero ese ejercicio de pedagogía parte también por entender de dónde proviene y cuáles son las fuentes que abastecen en muchas ocasiones a esa agua que mágicamente llega a nuestros hogares, y es poder garantizar el cuidado de los bosques, de los páramos y de los distintos ecosistemas. Así que por eso saludamos que desde el Gobierno Nacional también en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron importantes retos en la materia. Uno de ellos, y en los cuales estuvimos respaldando, fue el ejercicio precisamente de planeación territorial en torno al agua, el cual esperamos que muy pronto puedan cada una de las entidades territoriales locales, municipales, tener una herramienta y un instrumento que les permita realmente planificarse en torno al cuidado de un recurso tan importante y vital para la existencia de la humanidad como es el agua. Siento que pues en esa época, para poder llegar con el agua, pues tenían que ser muy cuidadosos. Bueno, y también como remontarme a esa época, me imagino que esto no estaba pavimentado, no había, pues de alguna manera las condiciones eran más difíciles, pero gracias al pavimento no me afectó mi caminar descalzo. Cuando comparto con adultos mayores, él me decía, es que cuando yo vivía en el campo así tocaba, y por eso es que yo cuido tanto el agua, porque es el valor de cada gota. He mirado el valor del agua, porque en Europa se bota el agua. Aquí, mi primer día no estaba agua. Mi jefe de hotel me dije, Manuel, tiene que respalmar el agua. Y yo ahí pensé, ay, tiene un valor muy grande, muy hermoso el agua. El cuidado del agua es vital para todos. Aquí algunos consejos para ahorrarla. Cierra la llave mientras te lavas los dientes. Reutiliza el agua siempre que puedas y no desperdicies en los quehaceres diarios. Cada gota cuenta. Estamos compuestos al 80% de agua.
el líquido principal de la vida. Sin agua no hay vida. Por ello quiero dejarles unos tips para que seamos conscientes de que este líquido preciado que goza nuestro país en cualquier momento se puede acabar. Y las siguientes guerras no serán por conquistar territorios, ni será por los poderes económicos, sino será por quien pueda contar con el agua. Así que cuando te bañes, pon un baldecito y el agua que recojas desde el momento en el que te estás enjuagando, con esa misma agua la reutilizamos en la taza de inodoro, en otros utensilios. El agua de la lavadora, no pongamos el drenaje de la lavadora conectada directamente al tubo, sino tratemos que esa agua que la lavadora expulsa, que es agua sucia, la reutilicemos también con el agua. Es muy fácil cuidar el planeta y es muy fácil generar conciencia. El cuidado del agua es algo fundamental, especialmente en este momento en el que la crisis climática implica una reducción del agua. Por supuesto, hay muchos tips para el día a día. Racionalizar el consumo en los hogares, cada día lo podemos hacer, pero si como país no logramos proteger las fuentes de agua, las selvas amazónicas, los bosques andinos, y podemos lograr que ese ciclo del agua con los ríos voladores no se detenga, la crisis del agua continuará. Recordemos que cada gota cuenta y que como país no estamos haciendo la tarea que se necesita para preservar nuestro recurso hídrico. Música y el arte, la voz de la libertad. Continuamos con este especial donde varias entidades se unen para hacer pedagogía sobre el recorrido del agua, porque cada gota cuenta una historia de vida. Esa experiencia para mi corazón me engrandió el corazón, esa experiencia, porque la gente prima se cargaba el agua a pie y para nosotros es una cosa normal, el agua es normal. Y esa tradición me parece muy similar a una que tenemos nosotros en Alberobello. Alberobello es una ciudad donde se camina para ir a El Santo, para todo eso. Te ringrazio por esa experiencia. Lo primero que tenemos que tener claro es que el agua es vida. En Colombia nosotros estamos privilegiados, tenemos unas inmensas fuentes de agua, pero eso también ha hecho que los colombianos nos relajemos, que creamos que como uno abre el grifo y el agua sale, es un recurso inagotable y no es así. Ya estamos empezando a tener o a sentir más bien las consecuencias de la escasez del agua en ciudades como Bogotá y en regiones apartadas del país donde el agua potable ni siquiera ha llegado. Yo creo que es necesario reflexionar sobre el cambio climático, sobre el impacto, sobre la huella de la tarea ambiental, de la tarea, por ejemplo, con los temas extractivistas, reformar la matriz energética, ver cómo explotamos de manera más respetuosa con el ambiente y cómo conservamos las fuentes de agua en Colombia. Y en el Congreso de la República estamos trabajando con dos proyectos muy importantes de cara a la preservación de las fuentes hídricas y del agua, que tiene que ver con la ley de humedales, que está ya para su último debate, ya fue aprobado en 3 debates, es una ley de autoridad propia y lo que esperamos es que se apruebe en su 4º debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, porque los humedales efectivamente son fuentes de generación, de filtración y de protección del agua. También estamos trabajando contra el fracking, una práctica que por supuesto acaba con ecosistemas enteros, acaba con fuentes hídricas enteras, deja una huella ambiental a perpetuidad en las regiones donde se hace ese tipo de extracción y entonces estamos trabajando para que no haya fracking en Colombia y defendemos todos los ecosistemas relacionados o que tengan relación directa con la conservación del agua. Interesante ver un poco como ese cambio que se dio en el abastecimiento del agua con las tuberías que se denominaban los atanores, que era una tubería hecha en barro, y para pasar a la tubería de hierro, que pues esto comienza con una iniciativa privada con un señor que se llamó Ramón Jimeno,
pero que posteriormente la municipalidad pues va a tomar y va a empezar como a generar también un cambio en el acueducto en toda la ciudad. Recorrido porque digamos es la forma de entender cómo el territorio pues empezó a organizarse a partir de los recorridos del agua, y me ha parecido muy chévere la experiencia porque también digamos lo que nos hace es como vivenciar cómo vivían las comunidades en esa época, y siento que pues digamos todos hemos aprendido mucho de lugares que estando en Bogotá no conocíamos. Me parece que es una apropiación social del patrimonio alrededor del agua muy importante, y pues bueno, me ha encantado y espero que sigan haciendo estos recorridos de apropiación social. Y pues creo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora, no solo para mí, sino para todos y todas, el hecho de ir a diferentes puntos y hacer toda una experiencia vivencial, incluso con la múcura y con las diferentes historias que nos van contando pues los guías, que podemos ir recorriendo diferentes periodos históricos, pero también cómo eso hace parte de nuestra vivencia del presente y nuestra relación con el agua, pues que hoy y actualmente está pues en vilo a partir de las sequías y demás. Entonces es un reconocimiento del territorio y de la importancia del cuidado del agua. Buenísimo, aprendí muchísimas cosas y lo más chévere fue que pudimos ver espacialmente dónde quedaba todo lo que nos iba comentando el guía, entonces aprendí mucho. Invito a todos a que vengan y participen porque es una experiencia muy enriquecedora. Los extranjeros tienen que hacer esa experiencia porque solo aquí pueden capir cómo es importante el valor del agua, porque a otra parte se bota el agua, es normal, el acueducto, se lavan, se lava tierra, pero aquí no está el agua para la cosa principal y eso te llena realmente el corazón. Nos encontramos aquí cercano a la Iglesia de las Aguas, ya concluyendo este recorrido denominado Los Caminos del Agua, donde pudimos observar uno de los 18 puentes que se construyeron aquí en la ciudad de Bogotá, como es el puente Boyacá que está detrás de nosotros. También hablamos sobre el contexto de la canalización del río San Francisco, todo lo que ocurrió, desde dónde empezó dicha canalización del río San Francisco, el por qué se dio, y pues concluimos aquí como viendo un planito acerca de los diferentes quebradas, ríos, afluentes hídricos que tiene Bogotá, y finalmente con la entrega del regalo de souvenir digital, en donde está contenida toda la información que hemos dado a lo largo del recorrido. Dándole gracias también a las personas aquí asistentes. Gracias, por favor. Muchas gracias. Nosotros hemos desarrollado varios proyectos de ley que tienen que ver con la protección de los páramos, lo que tiene que ver alrededor del ordenamiento territorial alrededor del agua. Hemos insistido, pero les quiero hablar de uno que me gusta mucho, de reconocer la relación entre Pacífico, Andes y Amazonía como un territorio ecosistémico basado en el agua. Los ciclos del agua que corren desde el Pacífico suben a los Andes, se condensan allí, irrigan los ríos y se encuentran con el ciclo del agua que viene del Amazonas, y allí en el suroccidente colombiano, entre Nariño y Putumayo, esos dos ciclos se encuentran y generan, irrigan la fuerza con la que nosotros tenemos nuestros acueductos, con la que nosotros tenemos nuestros sistemas de riego, con la que nosotros tenemos nuestras formas de cuidado. Eso nos hace ver, entender que el agua es elemento de vida, hace parte de las fuerzas de la vida, por eso tenemos que cuidarla y generar una política del cuidado. El agua es sustancia, es una sustancia fundamental que permite justamente a través de sus fluidos alimentar la vida en sus diversas dimensiones. Y el agua finalmente es recurso para la agricultura, recurso para el saneamiento básico, recurso para los acueductos. Entender el agua de esa forma integral como elemento, sustancia y recurso es la política que nosotros queremos desarrollar.
Desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural les invitamos a participar de este y tantos recorridos que hacemos para hacer la valoración del patrimonio de la ciudad. Pueden contactarnos por medio del Instagram, que salimos como IDPC, y también en la página web de Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Ahí salen todos los eventos y actividades para conectarse con el recorrido. Gracias por acompañarnos en este especial de Zona C. Los invitamos a visitarnos en las sedes del Museo de Bogotá y del Museo de la Ciudad Autoconstruida. Los museos de ciudad que invitan a las personas que habitamos este territorio y a sus visitantes a reflexionar sobre cuál es la Bogotá que hemos construido, cómo nos la imaginamos y qué hacemos para lograr una ciudad con relaciones más justas. Para conocer la programación educativa, les invitamos a ver nuestras redes en Instagram, Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida. Muchas gracias. En Colombia nosotros estamos privilegiados, tenemos unas inmensas fuentes de agua. El cuidado del agua es algo fundamental. Acá lo más importante es concientizar al ciudadano la importancia de cuidar los nacimientos de agua. Hay un ejercicio de sensibilización y de pedagogía muy importante que hay que adelantar y es en el uso responsable del recurso hídrico. Es muy fácil cuidar el planeta y es muy fácil generar conciencia. Cada gota cuenta. Como elemento, sustancia y recurso es la política que nosotros queremos desarrollar.